Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia, hermanos, esperando que se encuentren bendecidos. Gloria al Señor, aleluya. Pues vamos a iniciar, hermanos, nuestra palabra del día de hoy, poniendo en manos de Dios esta palabra. Aleluya. Vamos a levantar una oración, hermanos, dándole gracias a Dios primeramente por permitirnos levantar, por permitirnos respirar, por permitirnos ver a nuestros hijos, hermanos. Vamos a darle las gracias, es tiempo de agradecerle al Señor por las bendiciones que hemos recibido de parte de Él para con nuestras familias. Por eso en esta mañana vamos a disponer nuestro corazón ahí desde su casa, hermanos. Cierre usted sus ojos un momento, disponga su corazón, pídale al Espíritu Santo que sea Él quien ministre su corazón a través de esta palabra que se va a dar, a través de este medio que nosotros estamos usando para que la palabra del Señor pueda llegar hasta sus hogares, hermano. Cierre usted sus ojos en este momento. Vamos a levantar una oración al Señor. Amado Dios, tú que has preparado para tus hijos cosas tan buenas y grandes que sobrepasan el entendimiento humano, que viste crecer a tu unigénito Hijo en estatura y en sabiduría y en amor perfecto hacia ti. Enséñanos, Señor, la historia de Cristo y su iglesia, que te conozcamos, que crezcamos en la semejanza de ti, te amemos y te obedezcamos y nos sintamos felices en tu casa por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a iniciar nuestra palabra, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana nuestra palabra. El título de esta palabra se llama Predica la palabra. Qué importante es para nosotros predicar la palabra en estos tiempos. Aleluya. Pues vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Segunda de Timoteo. Vamos al capítulo 4, hermanos. Ahí en el título dice, predica la palabra. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que antes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, aquí esta carta, porque estamos leyendo una carta, fue una de las cartas que mandó el apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel en Roma, estuvo encarcelado en Roma. Ahí fue donde escribió esta carta que se la envía a su hijo Timoteo. Fue la última carta que él escribió, porque recordemos que él murió ahí en esa cárcel en Roma. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, le decía, qué importante, ¿verdad? Es para nosotros como creyentes predicar la palabra del Señor, hermanos. Qué importancia es para nosotros, ¿verdad? Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco, ¿verdad? La palabra encarezco dice te ruego, Timoteo, ¿verdad? Te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará no solamente a los vivos, hermanos, sino también a los muertos en su manifestación y en su reino.
Aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, qué importante es la predicación. Para Timoteo fue importante predicar el Evangelio, así como para nosotros también tiene que ser de mucha importancia predicar la palabra del Señor. Hoy que no tenemos la oportunidad de poder venir a la iglesia, hermanos, desde nuestras casas podemos prepararnos a través del manual que nos ha dejado el Señor, que es su palabra, desde ahí de nuestras casas. Sabemos que los tiempos son difíciles, hermanos. Sabemos que estamos viviendo tiempos de prueba. Por eso es importante que nosotros hoy en día, ¿verdad?, prediquemos su palabra. Hablemos de las buenas nuevas del Señor. Aleluya. Por eso para Timoteo fue importante predicar el Evangelio. ¿Para qué, hermanos? Dice que para fin de que la fe cristiana pudiera difundirse a través de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Verdad? Tenemos que predicarle a quien se nos ponga enfrente. ¿Verdad? Tenemos que predicarnos la palabra. Ahí en nuestras casas podemos tomar ese aprendizaje de la palabra. Se nos va a presentar la oportunidad en cualquier momento, y nosotros tenemos que llevar, hablarles de la palabra del Señor, hermanos, hablar de su palabra. A ver, no quedarnos callados, no porque estemos en nuestra casa. Ciertamente nosotros estamos en nuestras casas, tal vez no podamos salir, ¿verdad? Pero la palabra no está presa, hermanos. La palabra puede traspasar esos muros, ¿verdad? Puede llegar a aquel que necesita una palabra de aliento para su vida. Aleluya. Gloria al Señor. En el versículo 2 dice que prediques la palabra. Le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que prediques la palabra antes y a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Sabemos que la exhortación es dar dirección, hermanos, es dar dirección, ¿verdad? Y la doctrina sabemos que es la enseñanza, ¿verdad? Aquí le estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que diera una enseñanza, que diera dirección a los hermanos. Amén. En el versículo 3 podemos ver que nos dice: porque vendrán tiempos, ¿verdad, hermanos?, cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a su propia concupiscencia. En estos días vemos, hermanos, a través de la prueba que se está viviendo en el mundo entero, ¿verdad?, que escuchamos ver que gente necesita escuchar la palabra de Dios, necesitan escuchar de la palabra del Señor, hermanos. Tendrán comezón de escuchar la palabra del Señor, y es cuando nosotros tenemos que hacer uso de la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros que ya conocimos a Cristo, hermanos, hoy, porque personas como Timoteo fueron fieles a su ministerio, fieles, hermano. Así nosotros debemos ser fieles al Señor, hermano, en el ministerio de su palabra del Señor. Tenemos que ser esos Timoteos, hermanos, fieles a la palabra del Señor, ¿verdad? Todavía hoy es de vital importancia, hermanos. Hoy es de vital importancia para nosotros como creyentes difundir el Evangelio. Hoy en día, hermanos, hoy que se están presentando estas situaciones en nuestro país, en nuestro mundo, necesitamos, hermanos, predicar la palabra del Señor. Hoy en día están vivas la mitad de las personas que viven en este mundo, y la mayoría de las personas, hermanos, no conocen la palabra del Señor, hermanos. No la conocen, no conocen su palabra. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de predicar la palabra, hermanos, de predicar su palabra. Nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras familias, en nuestros hijos. Hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras finanzas, hermanos. Hemos visto la mano de Dios, hermanos, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor en su milagro, hemos visto sanidades, hermanos. Así nosotros queremos hacerle ver a la gente, ¿verdad?, que los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, queremos hacérselos ver a través del mensaje, a través de predicar su palabra, ¿verdad?, a través de la predicación de su palabra. Él viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto.
Él no retarda su venida, hermanos. Él viene pronto y quiere hallar a sus fieles creyentes listos para Él, hermano. Quiere hallar a su iglesia lista para Él, ¿verdad? No quiere ver una iglesia escondida, no quiere ver a unos hermanos allá escondidos, no quiere verlos listos en su mensaje, ¿verdad? Dice, quizás estar a favor de Cristo o hablar a otros de su amor nos puede causar inconveniente, hermano. Pero predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se le ha dado a la iglesia cristiana. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos esa responsabilidad de predicar su palabra, hermanos. Tenemos esa responsabilidad, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Así como a nosotros un día, cuando estábamos en esa aflicción, cuando estábamos en esa desesperación, alguien nos habló de la palabra de Dios, hermanos. Alguien nos habló de su palabra, ¿verdad? Así nosotros de igual manera tenemos que hablar de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Hoy vemos, hermanos, a través de esta pandemia que se ha levantado en nuestro mundo entero, cómo estamos viendo personas, hermano, cómo están afligidas, atribuladas por esta situación, acongojadas, hermanos. Nosotros que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, que Dios ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, que nos ha guardado hasta el día de hoy. Amén. Así nosotros también tenemos que hacerle ver a aquellos que están padeciendo, aquel que está postrado en una cama, aquel que se encuentra enfermo, darle una palabra de aliento y decirle que Dios lo va a levantar, aleluya, gloria al Señor. Aquel que está pasando por carencia económica, porque esa enfermedad no solamente vino a dañar lo físico, sino también lo económico, ¿verdad? Sino también lo económico. Pero tenemos un Dios grande, que es en donde nosotros le vamos a transmitir a aquellas personas, aquel que no tiene un empleo, aquel que está batallando con la economía. Pedirle a Dios, pedirle al Señor que bendiga a esas personas, que abra puertas de bendición, que abra puertas de trabajo, ¿verdad? Que bendiga las finanzas. Aleluya, gloria al Señor. Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Él no retarda su venida y quiere hallar a sus fieles creyentes, hermano, predicando la palabra en todo momento, antes y fuera de tiempo. El Señor quiere vernos predicando su palabra, listos para Él, quizás, hermanos, cuando Él venga. El estar a favor de Cristo, hermanos. A veces hablar de la palabra de Dios a otras personas. A veces, hermanos, la persona quizás en el momento va a rechazarla, va a hacer algo que no va a recibir, hermanos. Pero predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante, hermanos, que nosotros tenemos el día de hoy. Es importante que nosotros no nos quedemos callados, hermanos, que prediquemos su palabra. Aleluya. Entonces manténgase preparado, hermano, manténgase animoso y sensible a las oportunidades que Dios le da, hermano, para contar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto, hermano, cuando nos dice a tiempo y fuera de tiempo? Significa estar listos, hermanos, listos para servir a Dios, hermanos. Necesita estar listos en cualquier situación, sea o no conveniente, hermanos, sea o no conveniente, ¿verdad? Esté alerta a las oportunidades que Dios les da. Un día Dios, hermanos, un día Dios. Por eso es importante que nos preparemos ahí en nuestras casas. Ahorita que no hay culto, hermanos, tome la Biblia, ¿verdad? Y póngase a leerla, hermano. Póngase a leerla, instrúyase en la palabra del Señor, capacítese en la palabra del Señor. Le va a llegar esa oportunidad de predicarle a alguien la palabra del Señor, ¿verdad? Y usted va a tener aquí está el manual que el Señor nos ha dado, hermano, el instructivo más grande que Dios nos ha dado para predicar su palabra. Entonces hay que hacer uso de él, ¿verdad? No porque no vengamos al culto, pues no vamos a leer la palabra. Hay que estar orando constantemente al Señor, hay que pedirle dirección al Señor, hay que poner en manos de Dios todos aquellos que están pasando por una tribulación, por una aflicción, aleluya.
Entonces manténgase preparado siempre, hermano, manténgase siempre preparado para la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta, ¿verdad? Es difícil a veces aceptar la corrección, hermano, que se nos diga que tenemos que cambiar, pero no importa, hermano, cuánto duela la verdad, debemos estar dispuestos a escuchar, de manera que nuestra obediencia a Dios sea completa. Amén. Gloria a Dios, hermanos, sea a Dios completa. Gloria al Señor. Cuando usted enfrente un desafío que parezca estar más allá de sus habilidades, hermano, lea 1 y 2 de Timoteo y recuerde que a otros les ha sucedido lo mismo. Gloria al Señor. Aleluya. La juventud no debe ser una excusa, hermano, ni el estar grande. No debe ser una excusa para que nosotros llevemos este mensaje. Nuestras insuficiencias, incapacidades no deberían impedirnos el estar disponibles para Dios en todo momento. Gloria al Señor, hermanos, por esta palabra que haya sido de edificación para la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y recordándoles, hermanos, siempre, hermanos, estar preparados para predicar su palabra en todo momento. Más en estos tiempos de prueba, hermanos, que estamos viviendo. Manténgase preparado, hermano, manténgase preparado. Gloria al Señor, hermanos, por la palabra. Esperando que haya sido de edificación para la vida de cada uno de ustedes ahí en sus casas, hermano. Gloria a Dios. Aleluya.